Esta es la nueva versión del superúnico Mazda MX-30. Fue muy curioso porque con su primer eléctrico, Mazda consiguió mucho interés. Su prueba obtuvo más de 250.000 de visitas en nuestro canal original. Todo el mundo quería saber de este eléctrico compacto asequible, con un interior premium de Mazda. ¿Qué? Fue un poco fiasco, ¿no? La autonomía y las unidades vendidas. Bueno, sí. 200 kilómetros o 125 millas de autonomía eléctrica no gustó mucho, y tampoco se vendió como esperaban. Incluso han eliminado el MX-30 eléctrico en el potente mercado americano. Lo han revisado ahora y viene con un motor rotativo para extender la autonomía. Anda, todavía necesita mi petróleo. Sí, pero utilizan este alargador de autonomía o motor rotativo de una forma muy eficiente y se consigue más autonomía. Y lo más curioso, sigue moviéndose en eléctrico. ¿Cómo? Pero ¿por qué funciona en eléctrico? Creo que es el momento de conocer este nuevo modelo, con zomas en 4K a toda pantalla y sin perder detalle. Adelante. Vamos a empezar por la parte técnica para tener el concepto claro. Empezaron con la versión eléctrica con una batería con unos 32 kilovatios de capacidad neta. Mazda solo publica datos brutos, pero calculamos que es aproximadamente eso. Ahora han dividido la capacidad a la mitad, así que solo tiene unos 16 kilovatios hora, pero le han añadido un motor rotativo, un tipo de motor con gran tradición en Mazda. Otros lo conocen como motor tipo Wankel. El pistón, que se llama rotor, no solo se mueve longitudinalmente, sino de una forma rotativa. Es su característica fundamental. Son motores muy compactos y con bajas vibraciones, y eso son grandes ventajas. Tradicionalmente la desventaja ha sido que tienen consumos muy altos, como cuando lo usaron en coches deportivos como el RX-8. Pero aquí se utiliza para generar corriente, girando a revoluciones constantes a un régimen muy eficiente. La cilindrada es de solo 800 centímetros cúbicos, mientras que el MX-30 eléctrico tenía una autonomía de 200 kilómetros o 120 millas, este ofrece una autonomía combinada de 600 kilómetros o 370 millas. La autonomía eléctrica pura se reduce a la mitad, a unos 80 kilómetros o 50 millas aproximadamente. La autonomía extendida se consigue gracias al depósito de 50 litros de gasolina. Esos son los datos técnicos, pero hay dos cosas más. La aceleración ocurre en 9,1 segundos con 170 caballos, mientras que con el eléctrico puro eran 9,6. Así que ahora es más rápido. Es solo tracción delantera y pesa 135 kilos más que antes, muchos de los cuales están sobre el eje delantero, algo que puede que ayude con la tracción. Echemos ahora un vistazo al exterior y sobre todo a su interior, que es superúnico. El diseño de Mazda es realmente característico y, en mi opinión, este MX-30 resulta un coche diferente y atractivo. Este popular rojo tricapa de Mazda le favorece particularmente. 4 metros y 40 centímetros o 173 pulgadas es la longitud, y en este caso lleva llantas de 18 pulgadas de diámetro. Lo único que a la gente no le suele enamorar son los prominentes forros de los pasos de rueda en plástico negro. Esta versión se distingue por el logo del rotor en la aleta delantera. El perfil del coche tiene un ligero toque a subcoupé. Ahora las opciones para el techo incluyen más colores en contraste que este negro, y se puede jugar más con su apariencia. En la parte trasera destacan unos pilotos abiertos muy tridimensionales. La estética nunca ha sido un problema para vender este coche, pero sí su autonomía. El mando es clásico y elegante. El sonido de cierre está bastante bien. ¿Y qué pasa con la puerta trasera? Bueno, nada demasiado especial. Ten en cuenta que este sistema de puertas tiene una limitación. No se puede cerrar primero la puerta delantera que la trasera, porque encajan justo en el otro orden. De cualquier forma, el efecto de poder acceder al habitáculo sin el pilar central es espectacular. Hay diferentes tipos de tapicerías textiles y pieles sintéticas de primera calidad, salvo el volante, que siempre va en cuero. Es un interior muy especial que transmite una gran sensación premium.
Las piezas de corcho que utilizan en la consola central no son casualidad. Mazda originalmente era una empresa dedicada al corcho. Es un guiño y un homenaje a su pasado. Una cosa curiosa es que en algunos mercados se venderán en paralelo, eléctrico puro y con el motor rotativo. Tendrán el mismo interior y el precio de venta será el mismo. Es un concepto raro. Con mi 1,89 m tengo un buen hueco libre sobre la cabeza, y eso que esencialmente este es un vehículo pequeño. Además equipa un techo de cristal que cuenta con cortinilla manual. Y si activo el coche, entonces puedo abrirlo, aunque el hueco que queda no es demasiado grande. Del lado del pasajero hay una tira que te permite retirar el respaldo y desplazar el conjunto hacia adelante, para favorecer el acceso a la segunda fila. Aquí, el banco es muy corto. Y fíjate en el ángulo en mis rodillas. Hacia el techo entro por la mínima, pero longitudinalmente no va a funcionar. Detrás de mí conduciendo, literalmente no entro. Hay unos controles en el respaldo con los que puedo mover el asiento del conductor eléctricamente, pero aun con todo, no entraría detrás de un conductor de talla media. Sí sería posible llevar a 3 adultos aquí, si adelantas un poco el asiento del pasajero. Esta es una de las piezas de corcho que hay en el interior. Por encima hay 2 cargadores USB-A y un enchufe. Por encima de todo esto está la consola flotante, donde va colocada una pantalla táctil para manejar el climatizador. Es curioso porque tiene parte táctil y a la vez botones físicos en los laterales. Me parece que no es una mala solución funcional. Después está el selector de marcha y el selector de modos de conducción. En la posición Charge te va recargando la batería para que la puedas usar después, por ejemplo, en una zona de emisiones cero. Pero es realmente nefasto a nivel de consumos y eficiencia. Hay un modo normal y también un modo eléctrico para obligar al coche a usar la energía que tenga en la batería hasta agotarla. Lo interesante es que en el modo normal, que es un modo híbrido, se vaciará normalmente la batería hasta un 40 o un 50%, para que tenga la mayor longevidad de uso. Después se utiliza la gasolina que te quede en el depósito, y cuando eso se acaba, entonces se vacía completamente la batería. Si lo pones en modo eléctrico, entonces la batería se vacía primero, y después el depósito de combustible. ¿Qué tiene más sentido? Pues depende de tu sistema de conducción. Lo recomendado para mayor eficiencia es dejarlo en el modo normal y permitir al coche que decida. Hay algo de espacio para llevar cosas y unos portabebidas, que si no los necesitas se pueden cubrir con estas tapas, también forradas en corcho. La columna de dirección tiene reglaje manual y en el volante encontramos botones reales para todas las funciones. Excelente calidad. La instrumentación es solo digital en el reloj del medio y después sobre el salpicadero hay una pantalla en formato horizontal. El sistema de infoentretenimiento es deliberadamente sencillo para que no distraiga. Lógicamente permite conexión con móviles Apple y Android. Se maneja con el mando tipo rueda en la consola central. Sin embargo, por decisión de seguridad de la marca, la pantalla no permite que se use de forma táctil. El planteamiento mixto de la instrumentación, con relojes reales y una pantalla por debajo en la zona central, es bastante curioso. En el lado izquierdo del velocímetro te indica lo que te queda de autonomía con la gasolina y con la batería. En este momento están ambos en torno a la mitad de su capacidad. El reloj de la izquierda te informa de la recuperación de energía o del uso de la potencia disponible. Entre su equipamiento también se encuentra un head-up display sencillo. Los coches modernos están llenos de ruiditos digitales. El maletero declara 370 litros, no demasiado. A lo ancho mide 1 metro o 40 pulgadas y a lo largo se queda en 80 centímetros o 32 pulgadas. Si pretendes abatir los respaldos, a priori no bajan completamente. Tienes que adelantar el asiento para permitir que bajen totalmente. Y después ya lo puedes retrasar de nuevo a una posición parecida a la inicial. Una opción interesante es un enchufe en el maletero de nada menos que 1500 vatios en corriente alterna, pero solo si tienes el motor rotativo. Tira de la corriente de la batería que rellena el motor Wankel, no de la de 12 voltios.
Está pensado para situaciones como estar en un camping en el que puedas necesitar enchufar algún aparato. La boca del depósito de gasolina está del lado del conductor con la tapa de forma redonda. Si pasamos al otro lado, está el puerto de recarga con su tapa cuadrada. Sigue siendo posible la recarga externa. Admite 11 kilovatios de potencia en corriente alterna o un máximo de 36 en corriente continua. No es mucho, pero la batería es muy pequeña. Empezamos conduciendo el MX-30 directamente en la autobahn. Ahora mismo circulamos a 90 km por hora. Voy a intentar llegar a su velocidad máxima. Adelante. Esperando. Blob, ya está. 140 km por hora. Deja de acelerar a 144. No pasa de ahí. Si la batería está llena, puede ocurrir que funcione en eléctrico en toda la aceleración, pero lo habitual es que cuando pisas a fondo, el motor rotativo se active. Para los estándares alemanes, esta velocidad máxima es totalmente insuficiente, pero es una consideración derivada de nuestro sistema de autobahns. Lo cierto es que a este ritmo, los sonidos del rozamiento con el aire enmascaran el ruido que genera el motor rotativo funcionando. A nivel de suspensión, el coche parece estar a gusto a 130 km por hora. Si cambiamos de carril a este ritmo, no se agita mucho y va calmado. Ten en cuenta que detrás solo lleva un eje de torsión, una suspensión bastante poco sofisticada, pero en general se conduce bien aquí, particularmente por un sistema de dirección agradable y directo. Cualquier pequeño giro en el volante llega a las ruedas delanteras, lo que también será bueno en carreteras con curvas. No se siente completamente fuera de lugar en la autopista, pero tampoco tiene la mejor insonorización a estas velocidades. Pero es aceptable, siempre y cuando no necesites más velocidad máxima. El coche va en el modo normal, encendiendo y apagando el motor rotativo. A veces es difícil darte cuenta si va funcionando o no. Sin embargo, a velocidades bajas, la cosa cambia bastante. El MX-30 equipa aviso del tráfico en el ángulo muerto, con un triángulo en el espejo retrovisor y también con un aviso acústico. A la vez puedes activar el control de crucero activo y la ayuda al mantenimiento del carril. Funciona con bastante suavidad, pero tarda bastante tiempo en activarse correctamente. Las sensaciones de la dinámica de conducción son fantásticas en el MX-30. He probado en varias ocasiones el CX-60 y carece del carácter Mazda de conducción que sí tiene este. Sientes la conexión entre el conductor, el volante, las ruedas y la carretera. Dinámicamente es un coche muy satisfactorio. Vamos a hacer ahora una aceleración desde parado y además trazando un poco de curva para ver cómo de controlable es, ya que toda la potencia va al eje delantero. Blob 100 kilómetros. Son unos 9 segundos, así que no es demasiado rápido. Es un poco más rápido solo que el anterior eléctrico. ¿Pudisteis captar el sonido del motor rotativo? ¿Qué os parece? No sé cuántos habrá llegado a través del micrófono. Si eliges el modo eléctrico puro y aceleras de nuevo, el motor de combustión no debería arrancar. Así es. Así que es posible acelerar bien solo en eléctrico, pero necesitas un cierto nivel de energía en la batería, estar por encima del 70%. El tacto que te devuelve el coche cuando haces un slalom es fantástico. La agilidad es sobresaliente y los 130 kilos extra de peso no parecen tener un efecto muy marcado. No tiene peor agilidad que el eléctrico puro. De hecho, ese sobrepeso en el eje delantero puede que ayude un poco con la tracción. A nivel de sonido, si pones el modo Charge para que se active obligatoriamente el motor rotativo, ¿lo oyes? Te acompaña el sonido del motor que parece el generador que es.
Me encanta cuando los planes salen bien, pero ¿ese es el caso del Mazda MX-30 Skyactiv Rev? Bueno, pues eso depende. Hemos hecho un recorrido extenso para probarlo. Fue en autopista a 130 kilómetros o 80 millas. Primero, vaciando la batería, lo que nos dio unos 80 kilómetros o 50 millas de autonomía. Eso es un consumo de unos 19,4 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Si cambias a ciudad, el consumo de gasolina sube, pero el eléctrico baja. Los coches eléctricos son mucho más eficientes a baja velocidad. En conjunto, como propulsión híbrida, puede tener algo de sentido. Pero hay varias pegas. El motor rotativo tiene una sonoridad que se puede notar bastante, con un apreciable ruido a generador, un poco en la línea del BMW i3, cuando ofrecía también un motor para alargar la autonomía. La realidad es que ni el consumo de gasolina ni el eléctrico son especialmente eficientes. Así que si me preguntas si este sistema en conjunto tiene sentido, yo te diría que no. Sin embargo, el coche en sí mismo es muy bueno. Es un coche que me gusta mucho. Creo que hubiese sido mejor que se hubieran centrado simplemente en ofrecer una batería más grande. Te dejo por aquí eléctricos urbanos que pueden tener más sentido que este.